El 30 de septiembre de 1966, la cárcel aliada de Spandau fue centro de atención mundial cuando a medianoche sus puertas se abrieron para dejar en libertad a uno de los criminales de guerra más importantes del Tercer Reich. El mito de Albert Speer. Albert Speer acababa de cumplir una pena de 20 años en la cárcel de Spandau y el mundo estaba ansioso por escuchar el testimonio del exministro de Armamentos y Municiones y arquitecto de Hitler sobre su época con el dictador. El hombre que descendió del tren de Spandau era un ser bastante introvertido. Daba la impresión de ser muy solitario. Cuando me acuerdo de este detalle, me pregunto si alguna vez llegué a conocer realmente al verdadero Albert Speer, al hombre anterior a 1945. Después de todo, no hay que olvidar que Speer, en la época del régimen nazi, fue el dictador económico de Europa. Lo que me deja asombrado es la gran cantidad de matices de su carácter. Tenía unas facetas y medias tintas que ni siquiera llegué a sospechar. Yo lo conocí solamente como padre. Era una persona extremadamente agradable y con un gran sentido del humor. Me cuesta imaginármelo en una posición de tanto poder y autoridad. Albert Speer quiso crear edificios eternos con los que ensalzar la figura del dictador para mayor gloria del poder nacional socialista. Más adelante los aliados derribarían su visión monumental del milenario Reich. Sin embargo, el mito que rodeó a Speer no desapareció. Tras la caída del Tercer Reich, cambió de bando y se arrepintió. Aceptó su responsabilidad, pero negó cualquier implicación personal en los crímenes. Según declaró en una entrevista, la sentencia de cárcel había sido justa. 20 years in prison is a difficult thing to survive, and one has up and downs, and one can't say that's the general line going through. But I was occupying my mind quite often with the range of my guilts, and if I ever, even with these 20 years, can get rid of the guilts, and quite often I was thinking that I never shall get rid of it, that this burden will ever last with me. Posteriormente confesaría que su estrecha relación con Hitler fue su perdición. Pero ¿cómo pudo este joven arquitecto lleno de talento caer bajo el hechizo del dictador? ¿Por qué perteneció durante 10 años al séquito más allegado de Hitler? ¿Es justo culpabilizarlo personalmente de todo lo que sucedió? La familia de Speer pertenecía al selecto grupo que frecuentaba la residencia alpina de Hitler. Su esposa, Margaret Speer, era amiga personal de Eva Braun. Para Albert, el hijo primogénito de Speer, Hitler era uno de sus muchos tíos. Pero, ¿cómo se siente actualmente respecto a la vida y obra de su padre? ¿Cómo ha encarado personalmente la historia? Albert Speer, hijo, se ha convertido en uno de los planificadores urbanos más importantes de Alemania. Dirigió el proyecto principal de la Expo 2000 de Hannover. Su empresa ha contribuido al urbanismo de muchas ciudades en todo el mundo. Para Speer, el tristemente conocido apellido de su padre ha sido más bien una carga. Sin embargo, ha optado por elegir la profesión de arquitecto. En aquella época sencillamente me vi encarrilado en esa dirección. El dibujo se me daba bien. Tenía la capacidad de expresarme adecuadamente en este medio. Se me ocurrían ideas. El hecho de que mi padre fuera arquitecto no creo que tuviera mucho que ver. Lo que siempre me ha fascinado de esta profesión ha sido, por un lado, el poder dar forma y crear condiciones de vida. Y por el otro lado, tratar con la gente.
que me encanta, y modestia aparte, creo que valgo para ello. Albert Speer, hijo, bautizó su compañía como ASIP. Gracias al anonimato que le ha proporcionado este nombre, ha creado una empresa de planificación urbanística que goza de fama mundial. Empecé absolutamente de cero. Los primeros encargos que recibí consistían en crear proyectos de desarrollo en pueblos pequeños o en lugares de escasa extensión. A partir de allí, la empresa se expandió de una forma que yo ni siquiera habría sospechado. En el transcurso de los años hemos consolidado nuestra buena reputación en Europa y en todo el mundo. Hoy en día, cada año recibimos encargos más interesantes y atractivos, amén de más empeñativos y de mayor envergadura. Huelga decir que lo que hemos conseguido no se debe única y exclusivamente a mi trabajo, sino que es el resultado de todo un equipo. Lo que sí puedo asegurar es que yo he llevado este equipo hasta donde estamos ahora. Speer, hijo, quiso huir de la alargada sombra de su padre, quien se había realizado profesionalmente como arquitecto favorito de Hitler. Al propio dictador le habría gustado ser arquitecto, por lo que buscó a alguien de gran talento para llevar a cabo sus faraónicos proyectos. A la edad de 28 años, Albert Speer padre se vio al lado de Hitler, sentando las bases de los 1000 años de glorioso Reich. Más adelante revelaría que la oportunidad de construir sin restricciones le fascinaba. La atípica relación entre Speer y Hitler es algo que siempre ha fascinado a los historiadores. El escritor Joachim Fest fue asesor de Speer en los años 60, cuando éste se encontraba redactando sus memorias. Con él disfrutó de largas conversaciones. Ambos compartían una gran pasión por la arquitectura. Indudablemente esto fue lo que les unió. Pero el verdadero origen de la afinidad entre estos dos hombres se encontraba en el ámbito personal, en sus respectivos caracteres, especialmente en el caso de Hitler. Si Speer no hubiera ejercido una atracción emocional tan intensa sobre Hitler, jamás habría llegado tan lejos profesionalmente en el Tercer Reich. El dictador y el jefe de arquitectos se pasaban horas estudiando bocetos, planos de base y modelos a escala, a veces incluso noches enteras. Hitler admiraba profundamente al joven arquitecto que daba forma a sus proyectos. Speer pertenecía a la clase media alta, tenía confianza en sí mismo y no iba de subordinado. Esto era lo que tanto impresionaba a Hitler. Y además era bien parecido, algo determinante en este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo, ya que la relación entre Speer y Hitler, o entre Hitler y Speer, indudablemente tenía un toque de erotismo masculino. Lo más increíble de esta relación, y creo que lo he descubierto yo, es que Speer era el más fuerte y dominante de los dos, mientras que Hitler era el sumiso, el más débil. Juntos planificaron la remodelación de ciudades y regiones completas. Speer tenía el talento organizativo perfecto para hacer realidad los sueños arquitectónicos de Hitler. En 1937, el arquitecto obtuvo una distinción internacional. Speer diseñó el pabellón alemán de la Feria Internacional de París como antítesis a la soviética. Fue galardonado con la medalla de oro por su bastión contra el este que se viene encima. Como bien dice mi gran colega Philip Johnson, ningún arquitecto dejaría pasar esta oportunidad. De esto estoy seguro. Solo que, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de mi generación, no se puede saber con exactitud bajo qué condiciones surgió todo esto. Con la visión de aquella época que tenemos en la actualidad, estoy en condiciones de afirmar que yo personalmente habría actuado de modo diferente. Pero eso lo digo ahora, echando la vista atrás. En aquel entonces, Albert Speer parecía tener todas las puertas abiertas.
El jefe de arquitectos del Tercer Reich solo debía rendir cuentas ante Hitler. Fue nombrado director del Departamento de Obras Públicas de la capital del Reich y recibió poderes ilimitados. El dictador y su arquitecto desarrollaron grandiosos proyectos para remodelar Berlín, pero el resto del séquito de Hitler tampoco quiso quedarse a la zaga, por lo que Hermann Göring solicitó a Speer que le construyera una importante residencia oficial. El arquitecto empezó a ganar mucho dinero. La respuesta de Albert Speer hijo a los monumentales diseños de su padre es su concepto de ciudad inteligente. Los edificios modernos deben ser pensados desde el punto de vista ecológico, adaptados a la climatología, para posibles usos diferentes y nuevas tecnologías. El prestigioso arquitecto se opone rotundamente a diseñar utópicos proyectos de ciudades planificadas sobre el papel. Cuando llego a una ciudad nueva, me gusta conocerla dándome largos paseos por sus calles durante varios días. Prefiero vivir una ciudad a pie que en coche o en helicóptero. Solo me puedo hacer una idea de sus dimensiones después de haber caminado por una amplia zona. Y una vez experimentadas estas dimensiones, empiezo a elaborar una imagen mental sobre sus posibles conexiones y conceptos. La empresa de Speer hijo lleva años trabajando en el proyecto de un nuevo barrio de Shanghái. Cerca de la planta de la Volkswagen se va a construir una ciudad alemana para 300.000 personas. Requisito previo e indispensable para una buena arquitectura es una buena planificación urbanística. Mi empresa ha elaborado muchos proyectos de planificación en todo el mundo, desde Arabia Saudita hasta Nigeria, China y recientemente también en Belice. Siempre intentamos diseñar edificios que tengan en cuenta la cultura, la climatología, el paisaje y las necesidades de la población del modo más eficaz posible y al mismo tiempo ofrecer soluciones sostenibles y que ahorren energía. Para Speer hijo, los diseños y las ideas de su padre son un aviso a navegantes. Este subordinó por completo su creatividad a la cruel ideología de Hitler. Al principio, el arquitecto se aseguró un trato de favor gracias a los espectaculares proyectos destinados a las multitudinarias manifestaciones de Nuremberg. Hitler encargó a Speer la remodelación de la plaza de armas de Zeppelinfeld y se mostró encantado con sus diseños. El joven arquitecto quería plasmar las visiones del dictador, sobre todo en Nuremberg. Ins Gewaltige gesteigert erscheint das Bauschaffen des Dritten Reiches in Nürnberg. Hier erhebt sich, nach der Planung des Architekten Albert Speer, das Reichsparteitaggelände. En 1936, Speer concedió en Nuremberg una entrevista a los medios de comunicación nazis. Zeichen, dass wir sich hier treffen vor der alten Kongresshalle und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier draußen, nicht wahr? Ja, ja. Na, und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpold-Halle ist fertig, aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. A principios de 1938, Hitler puso a prueba la ambición de Speer con otro proyecto a gran escala. El arquitecto recibió el encargo de construir una nueva cancillería para su Führer en el margen de un año. Tras algunas reticencias, Speer aceptó la tarea. Finalizó su construcción 2 días antes de plazo. La obra de Speer estaba concebida para el efectismo, especialmente en lo relativo al diseño de interior. El pasillo de mármol de 150 metros de longitud era una de las características pensadas para intimidar a los visitantes. Cuando Hitler inspeccionó este estudio de 400 metros cuadrados, dijo:
Cuando los diplomáticos vean esto, van a sentir temor de Dios. En algunas secciones creó arquitecturas clásicas realmente bellas. En mi opinión, esto se puede aplicar a una gran parte de la nueva Cancillería. Es hermosa en escala y está muy bien integrada dentro de la ciudad. Pero en algunas zonas resulta exagerada y hoy en día no se haría así. El Ehrenhof, patio de honor, por ejemplo, es un espacio lúgubre. Sin embargo, hay sectores como la fachada que da al jardín, o partes del edificio en sí, que quedaron muy bien realizados, pienso yo. En cambio, donde surgieron dudas, e incluso algo más que simples objeciones, fue en la dimensión de las calles, las plazas y la malograda catedral, entre otros elementos. De haber sido llevados a cabo, no solo habrían pervertido el equilibrio de Berlín como ciudad, sino que incluso lo habrían destruido por completo. Hitler y su arquitecto estaban convencidos de que incluso las pirámides de Egipto habrían quedado relegadas a segunda fila frente a las moles de hormigón y las colosales construcciones en piedra que pretendían erigir en Nuremberg y en Germania, la nueva capital mundial. Edificios para inmortalizar el nacionalsocialismo, crueldad en piedra. Albert Speer hijo ha tenido que enfrentarse al abrumador legado de su padre. En este mundo no hay sitio para visiones megalómanas o pretensiones individuales y reales. Llevo 35 años conviviendo con mi apellido en esta profesión y jamás he tenido un solo problema. Si bien a veces tengo la sensación de que es precisamente en Berlín donde la gente, y en cierto modo lo puedo entender, siente resquemor al escuchar el nombre de Speer por sus implicaciones en el pasado. Speer hijo estableció su sede en Frankfurt. Ha ejercido bastante influencia en la urbanización de la capital financiera de Alemania. Para él, una buena planificación de la ciudad es condición previa a toda buena arquitectura. Su objetivo es utilizar todo lo disponible y modificarlo dándole un sentido humano para organizar de esta forma el caos típico de las ciudades que crecen de la noche a la mañana. En cualquier población, mi empresa lo que busca es desarrollar algo especial para cada caso concreto. Algo que sobresalga de las condiciones generales. Puede ser algo que contraste con el entorno. No tiene por qué ser perjudicial. Pero al fin y a la postre lo que pretendemos es crear una identidad, desarrollar algo especial. Una zona como, por ejemplo, estas residencias en el parque, donde la gente se encuentre a gusto y disfrute de la vida en la ciudad sin tener la sensación de que para disfrutar de la naturaleza tenga que trasladarse al campo. Sin embargo, y a pesar de sus éxitos, Speer hijo teme que jamás podrá librarse de la alargada sombra de su padre. Porque, al fin y al cabo, Albert Speer estuvo demasiado involucrado en los crímenes del Tercer Reich. Como él mismo confesó a uno de sus numerosos entrevistadores, si tan solo me hubiese limitado a ser arquitecto no me habría pasado nada. Sin embargo, parece evidente que él sabía bastante más de la cruel realidad del régimen nazi de lo que posteriormente admitiría.
De hecho, incluso antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, su empresa tuvo unas relaciones privilegiadas con las entidades financieras de las SS de Heinrich Himmler y se empleó a los prisioneros de los campos de concentración en la fabricación de material de construcción para sus edificios. If you are inside such a thing, you don't see and you don't feel what really is happening. You are so in a world that this to describe that it's that things are getting normal to you, which are absolutely abnormal to somebody who's seeing it from outside. En su defensa, Speer siempre aseguró que era apolítico y estaba exclusivamente volcado en su trabajo. Pero la cruda realidad es que participó activamente en la persecución de los judíos de Berlín. Una de las medidas iniciales que se tomaron para la remodelación de Berlín fue la demolición de casas y barrios residenciales completos. El llamado Departamento para la Reubicación, que estaba bajo el mando de Speer, se encargó de poner en marcha este proyecto. Un informe de los archivos federales de Coblenza confirma que las medidas del Departamento de Obras Públicas estaban específicamente dirigidas a desplazar a los judíos de la ciudad. Debían dejar espacio para los denominados futuros arrendatarios. Existen pruebas de que Speer estaba al corriente de todo esto. La campaña por el desahucio de los inquilinos judíos incluía más de 20.000 apartamentos. Muy pronto, los judíos de Berlín ya no fueron reubicados, sino directamente deportados. Then the things, well, I shoved them away, to be frank. I didn't pay too much attention. I said, well, it's not my thing. I didn't, I was really neglecting my duty as a human being when I did that. Speer estaba obsesionado con su trabajo y los nuevos desafíos que se le presentaban. No podía dedicar tiempo a su familia. Más adelante admitiría, para mí, lo más importante era el sentimiento hacia la naturaleza. Parece ser que se distanció bastante de su esposa Margaret. Los 6 hijos que tenía la pareja no veían mucho a su padre. Durante muchos años, su hija Heil y su hijo Albert frecuentaron la residencia alpina de Hitler. Me resulta muy difícil distinguir los detalles que recuerdo de aquella época de las cosas que posteriormente he visto en fotografías o películas. Es más, ni siquiera me reconozco a mí mismo. Me veo como un niño que juguetea por allí, pero no lo relaciono a ningún recuerdo. Guardo muy pocas memorias de entonces. Cuando Hitler visitó la Francia ocupada el amanecer del 28 de junio de 1940, Albert Speer se encontraba a su lado. Pese a la guerra, el dictador se aferraba a sus proyectos a gran escala. Algún día, Berlín sería más bello que París. Por aquellas fechas, la guerra apenas parecía un leve obstáculo en su camino hacia la construcción de Germania. Solía decir que para él el poder tenía un sentido práctico. Su idea era que sencillamente necesitaba el poder como un medio para obtener aquello que deseaba. Sin embargo, me da la impresión de que lentamente, conforme fue alcanzando y saboreando el poder, empezó a apreciarlo por lo que era en realidad. En febrero de 1942, tras la muerte en accidente aéreo de Fritz Todt, ministro de Armamentos y Municiones del Reich, Hitler nombró sucesor a Speer. En su nuevo puesto, el arquitecto ya podía desplegar todo su talento organizativo. Speer se puso manos a la obra con ansias de revancha. Subsanó las deficiencias de la industria armamentística. Bajo su mando se incrementó la producción y los trabajadores fueron movilizados sin ningún miramiento. El ilustre asistente de Hitler volvió a demostrar su eficiencia en sus nuevas funciones. Speer sabía cómo llevar las cosas desde el primer momento.
Es asombroso, pero tenía la capacidad de sumergirse de lleno en su nueva tarea desde el primer momento, identificar lo fundamental de la labor, distinguir entre lo importante y lo superfluo, seleccionar la gente adecuada y atenerse a un concepto que a la larga resultaba ser extremadamente eficaz. Tenía la capacidad de hacer todo esto. Creo que era uno de sus rasgos más extraordinarios. Alfred Krupp y sus socios de la industria armamentística pasaron el siguiente informe al cuartel general de Hitler. Desde que Albert Speer asumió la nueva gestión y aumentó los niveles de producción, el negocio florece sin cesar. El único tema de preocupación de los grandes industriales es la escasez de mano de obra. Pero los dirigentes nazis tenían prevista la solución. Cientos de miles de hombres y mujeres provenientes de los territorios ocupados y campos de concentración fueron empleados como esclavos en las fábricas. Nada iba a detener la guerra total. Entre la atronadora muchedumbre que llena el campo deportivo se encuentra a Albert Speer. Ciertos comentarios que hizo acerca del programa de trabajos forzados y temas similares delatan que sus ideas siempre han sido más bien reaccionarias. Pero, insisto, tales ideas encajaban perfectamente en la mentalidad general de la élite intelectual de aquella época de la que él formaba parte. Los intelectuales siempre son partidarios de soluciones drásticas. El ministro de Armamentos y Municiones visitando una acería. Un fotógrafo de prensa documentó este acontecimiento en 1943. Una de las fotos obtenidas aquella jornada se convirtió en prueba irrefutable de que Speer estaba involucrado en la guerra. El ministro hablando con los trabajadores forzados prisioneros del campo de concentración de Mauthausen. Sin los esclavos de las SS de Heinrich Himmler, Speer no habría sido capaz de garantizar la producción de armas y municiones. Al ministro no le importaba si los trabajadores procedían de campos de prisioneros de guerra o de Auschwitz. En su puesto como responsable del Departamento de Obras Públicas del Reich, Speer también estaba a cargo de las tareas de edificación de los campos de concentración. Una carta que él escribió en otoño de 1944 prueba su relación con el Holocausto. Speer se queja a Himmler de que la planificación de las SS en el campo de concentración de Mauthausen es demasiado generosa, teniendo en cuenta las necesidades del frente de guerra. Hay que recurrir a métodos de construcción primitivos inmediatamente. 2 de sus empleados, escribió Speer, debían ser enviados a inspeccionar todos los campos de concentración. Los ingenieros Desch y Sander acudieron a Auschwitz. Tras su regreso informaron al ministro de las deplorables condiciones sanitarias. Lo que no ha quedado demostrado es si supieron que en el campo se estaban cometiendo asesinatos masivos. Speer en persona aprobó una producción adicional de acero para la construcción de Auschwitz y en su informe manuscrito a Himmler añadió literalmente lo siguiente: me siento satisfecho de que la inspección de los demás campos de concentración haya ofrecido una visión positiva. Speer insistió en repetidas ocasiones en que solo fue consciente de la terrible realidad cuando vio las fotografías y los informes posteriores a la liberación de los campos de concentración en 1945. También aseguró que en la medida en que estuvo en su mano intentó mejorar las condiciones de los campos, pero por mucho que insistiese en que él no sabía nada de los asesinatos masivos, nadie le creyó. Poco después de su liberación de la cárcel de Spandau en 1966, Speer concedió su primera entrevista al semanario Spiegel. Aún se conserva la grabación original. Lógicamente, el tema principal de su primera entrevista después de 20 años de prisión fue su responsabilidad personal en el Holocausto. Wenn Sie das Bedürfnis verspürten zu helfen, resultierte das aus wirklicher Kenntnis der Dinge, die geschehen waren? Oder hatten Sie nur vage Ahnung? Von dem, was in den Konzentrationslagern war, hat man nur eine vage Ahnung gehabt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Mann in Ihrer Position keine klare Vorstellung
davon haben konnte, was da geschehen war, wenn Sie dazu etwas sagen können. Ja, das ist natürlich die sogenannte Gretchenfrage. Das ist, ja. Es wäre sicher in meiner Position möglich gewesen, die Wahrheit zu erfahren. Ja. Es gab Andeutungen der verschiedensten Art, aber man ging nicht weiter. Man kümmerte sich um seinen eigenen Kram und kümmerte sich möglichst nicht um das, was nebendran passierte. Siempre negó haber estado al corriente del genocidio. A mí me cuesta mucho creerlo, ya que las pruebas que había eran abrumadoras. Sin embargo, se trataba de pruebas circunstanciales. En todo momento, insistió tenazmente que no sabía nada de los hechos. La estrella del ministro de Armamentos y Municiones inició su declive cuando los bombardeos aliados empezaron a arrasar las fábricas. Las cifras de producción que Speer transmitía a su Führer cada vez eran más ficticias. Incluso Joseph Goebbels, ministro de propaganda, empezó a recelar de él. Ya no me creo ni una sola palabra de lo que dice Speer. Nos está engañando con sus datos. En enero de 1944 el ministro se retiró temporalmente bajo el pretexto de una enfermedad. Regresó a su puesto al cabo de varios meses. En este tiempo, los allegados a Hitler habían tramado un exitoso complot contra Speer, pero Hitler no quiso renunciar por completo a él. Incluso le hizo llegar un mensaje comunicándole que le quería. Hitler le dio un ultimátum, conminándole a decirle en el plazo de 24 horas si seguía confiando en la victoria o no. A lo que Speer hizo todo lo posible por encontrar alguna excusa, que evidentemente no existía, para darle largas. Entonces, cuando Hitler le convocó para escuchar su decisión, Speer acudió sin una respuesta preparada. Posteriormente me dijo que, espontáneamente, le salió la expresión a la que todo el mundo recurría en un momento de apuro. Mein Führer, yo le apoyaré en todo incondicionalmente. A Hitler se le ablandó el corazón y se conmovió hasta las lágrimas. Las últimas imágenes de Speer antes de la caída del Tercer Reich, tomadas durante la revisión de tropas del frente occidental. El arquitecto tenía asumido que la guerra estaba perdida, y cuando en la primavera de 1945 Hitler decretó la destrucción de todas las carreteras, plantas industriales y suministros a Alemania, Speer hizo lo posible por detener esta política de tierra quemada. A pesar de todo, voló a Berlín a finales de abril para ver al Führer. El hechizo no se había roto por completo. Según su declaración, básicamente lo que quería era librarse de la responsabilidad de decidir sobre su propio futuro. Esto hay que interpretarlo con la máxima cautela, pero a mi entender estas palabras delatan que Speer estaba convencido de que no saldría vivo de Berlín. Seguramente pensó que su avión sería derribado en su viaje a Berlín o al regresar de la ciudad. O tal vez pensó que Hitler ordenaría su ejecución en el Ehrenhof de la Cancillería, el edificio que había construido el propio Speer. En cierta ocasión, Speer dijo: «Será mejor que termine mis días así». Pero Hitler le dejó marchar y 6 días después, este se suicidó en su búnker. Now, Hitler being dead, I didn't feel much sympathy for him. But strangely enough, I must admit, that in night time, when I was alone, I started to cry. This was more a relief than anything else. I think with this, in these minutes, I left him behind myself. Tras la rendición incondicional de la Alemania nazi, Speer permaneció como ministro de producción en el gabinete sin poder del sucesor de Hitler, el almirante Karl Dönitz. Al mismo tiempo, se puso al servicio de los aliados y les facilitó información. Quería distanciarse de los demás nazis y dio todo tipo de facilidades. Estaba deseoso de facilitarnos información. En Hamburgo había reunido una gran cantidad de datos y armas. Nos dio instrucciones sobre cómo ir a Hamburgo y conseguir esta información. Y enviamos un grupo de gente para tal fin.
Los norteamericanos encontraron documentos clasificados del Ministerio de Defensa en la caja fuerte. Speer fue interrogado durante 10 días. Dio información detallada y confidencial sobre la producción de armamento alemán y las consecuencias de las incursiones aéreas aliadas. Speer albergaba la esperanza oportunista de que así tal vez podría ser indispensable para las fuerzas aliadas. No nos dio la impresión de que se hubiera cambiado de bando. Nos dio la impresión de que de alguna forma se había visto involucrado. No quiso aparecer como un chivato del aparato interno del gobierno nazi, sino como un observador cercano que se había visto envuelto, pero que no había participado al mismo nivel que Goebbels. Nuremberg, verano de 1945. Las 4 potencias aliadas decidieron juzgar a los principales criminales de guerra del Tercer Reich en esta ciudad arrasada. La ciudad donde en su día se celebraron las grandes manifestaciones del Reich, símbolo de la delirante idolatría del Führer, se convirtió en la base del tribunal militar aliado. Estos son pilotos de las fuerzas aéreas norteamericanas haciendo un reconocimiento del terreno. Los edificios estatales de Albert Speer sirvieron como telón de fondo para las fotografías de recuerdo que se hicieron los nuevos gobernantes. Los norteamericanos formularon cargos contra Albert Speer y lo trasladaron a una cárcel de Nuremberg. De haberse declarado culpable, el exministro de Armamentos y Municiones habría sido irremisiblemente condenado a muerte, por lo que se presentó ante la acusación como un ciudadano alemán responsable. Ich hatte bereits in der Regierung Dönitz den Standpunkt vertreten, dass bei den ganzen Verbrechen, die damals aufkamen, es notwendig ist, für die Verantwortlichen sich zu stellen und die Schuld, die sie tragen und auch die Schuld am Allgemeinen auf sich zu nehmen. Quiso dar la impresión de colaboración y hasta cierto punto confesó su participación e incluso su parte de culpabilidad, consciente de que así se desmarcaría de sus colaboradores, que absurdamente se empecinaban en declararse inocentes. A los acusados se les concedió la oportunidad de declararse culpables o inocentes. Inmediatamente, Hermann Göring tomó la palabra en la sala del juicio. Uno tras otro, los líderes nazis se negaron a aceptar cualquier responsabilidad personal en los crímenes del Tercer Reich. Rudolf Hess. Nein. El consejero del almirante Dönitz, Otto Kranzmüller, recuerda muy bien a Albert Speer. Al principio este imitó a los demás. Nicht schuldig. Albert Speer gehörte mit Sicherheit zu den Angeklagten, die man bemerkte. Desde luego, Albert Speer era uno de los acusados que más llamaban la atención. Los demás no siempre actuaban de esa forma. Mostró una actitud muy bien calculada y la mantuvo durante todo el juicio. Se mostró atento, pero sin ese gesto de desdén que tan descaradamente reflejaba Göring, por ejemplo. Personalmente, el comportamiento de este último no me agradó demasiado, ya que no hacía justicia a mi concepto de defensa, en la que yo intentaba que los acusados fueran condenados a las penas más leves. El juicio al exministro de Armamentos y Municiones comenzó el 19 de junio de 1946. Evidentemente su estrategia de defensa funcionó. Robert Jackson, fiscal jefe norteamericano, puso sus esperanzas en Albert Speer. Le preocupaba la construcción, no la destrucción. Creo que fue una de las cosas que impulsó a mi padre a investigar el grado de autenticidad de estas declaraciones. Y resultaron ser ciertas. Speer incluso aseguró haber intentado matar a Hitler. Meiner Ansicht nach kein anderer Ausweg. Und in meiner Verzweiflung wollte ich diesen Schritt gehen. Denn es war mir ab Anfang Februar klar geworden, dass Hitler mit allen Mitteln, ohne Rücksicht auf das eigene Volk, den Krieg fortsetzen wollte.
Wollten Sie das Attentat selbst durchführen? Warum scheiterte Ihre Absicht? Ich möchte über die Einzelheiten hier nicht weiter mich ausführen. Ich konnte es nur persönlich durchführen, weil seit dem 20. Juli nur ein engerer Kreis noch Zutritt zu Hitler hatte. Ich kann mich daran erinnern. Recuerdo que el testimonio de Speer sobre las ejecuciones en las cámaras de gas fue acogido con desaprobación general por parte de los demás acusados. No solo se lo reprocharon, sino que ninguno de ellos le creyó. El comentario de Hermann Göring acerca de Speer fue el siguiente: nunca debimos confiar en él. Speer siguió aferrándose a su línea de defensa y a confiar en sus civilizados modales. Era una persona atractiva, pero no creo que salvara el cuello gracias a eso. Tenía más clase que los demás acusados, por así decirlo. Pero no creo que eludiera la horca precisamente por este motivo. Si leemos con atención el veredicto, lo que realmente le libró de ser ejecutado fue que hacia el final de la guerra intentó detener la política de tierra quemada. Hitler und der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Die nutzlose Fortsetzung dieses Krieges und die unnötigen Zerstörungen erschweren den Wiederaufbau. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Die Welt aber wird aus dem Geschehen lernen, die Diktatur als Staatsform nicht nur zu hassen, sondern zu fürchten. Pese a su discurso, el destino de Speer siguió siendo incierto hasta el final. Décadas más tarde se supo que 2 de los 4 jueces habían exigido la pena de muerte para el exministro de Armamentos y Municiones bajo el argumento de que estaba demasiado involucrado en el programa de trabajos forzados del Tercer Reich. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg emitió su veredicto sobre los principales criminales de guerra del Tercer Reich. La ciudad se encontraba en estado de sitio porque las fuerzas de ocupación norteamericanas temían algún atentado con el objeto de rescatar a los acusados. La tensión se palpaba en la sala de juicios. Finalmente, el tribunal condenó a 12 de los acusados a la pena capital. Copies of all the documents put in evidence by the prosecution have been supplied to the defense in the German language. The applications made by the defendants for the production of witnesses and documents raise... Hoy en día, después de todo lo que sé, opino que tras 20 años de prisión y ha pagado su culpa con creces, fue su castigo. Y después de todo lo sucedido, me asombra que permaneciera tan activo y aguantara también sus años en la cárcel. Und dass ich erstaunt bin, wie aktiv und gut diese Zeit überstanden hat. A partir de 1947, los acusados que no habían sido condenados a muerte por el tribunal militar pasaron a cumplir sus condenas en la cárcel aliada de Spandau en Berlín, destinada a criminales de guerra. Para el almirante Dönitz, lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess y otros 4 acusados más, Speer siguió siendo considerado un traidor. Solíamos referirnos a ellos como el club de los viejos masones. Entre ellos se comportaban como si aún siguieran en sus cargos. Baldur von Schirach seguía siendo el director de las juventudes hitlerianas.
Karl Dennis seguía al mando de la división de submarinos. Había asumido el poder en los últimos días de Hitler. Y todo el mundo se comportó así, a excepción de Albert Speer. Este no hablaba mucho. Se limitaba a trabajar y trabajar en su jardín. Posteriormente lo llamamos su jardín del Edén. El otrora poderoso hombre estaba completamente aislado. Muy pocas veces le permitieron ver a su familia. Cada uno de sus hijos lo visitó tan solo una vez al año. It was a responsibility to show them that I'm in good mood, that I'm in good conditions, and to succeed with that, that was quite a strain already days before, and naturally during the visit and after the visit, it was just as I would have had a small glimpse of what is awaiting me outside and what I can't have. Yo le solía visitar durante media hora. Creo que nunca estuve más de media hora. Se hacía muy difícil mantener una conversación o encontrar temas sobre los que hablar. Al menos en mi caso yo lo tenía más fácil. Le hablaba de mis estudios, de algunos catedráticos, de excursiones o papeleos que tenía que hacer. Pero nunca hablamos a un nivel personal propiamente dicho. Durante un tiempo, Speer soñó con retomar el camino que había emprendido antes de conocer a Hitler. Tras cumplir su condena, decidió abandonar la megalomanía arquitectónica y concentrarse en un diseño estético y sobrio. Pasé cientos de horas a su lado. Solíamos dar paseos por su celda, por el jardín y cosas así. Yo le pregunté, señor Speer, ¿cómo es posible que usted se involucrara tanto con este criminal de Hitler y se hiciera rodear de toda esta gentuza? ¿Cómo es posible? Y su respuesta fue, creo recordar... Bueno, supongo que principalmente fue una cuestión de orgullo. Yo por aquel entonces era muy joven. En la cárcel de Spandau, Speer volvió a desplegar su gran talento, la organización. Era capaz de caminar por el jardín de la prisión contando cada kilómetro que hacía, y al mismo tiempo empezó a redactar en secreto sus memorias. Un guarda sacó el material de la cárcel. Todos aquellos años en Spandau, Speer los dedicó a sobrellevar su condena como buenamente pudo. Se organizó su tiempo, puso en orden sus emociones, por así decirlo. Y hasta cierto punto lo logró. Si bien hacia el final, en uno de sus últimos escritos, dijo, si la memoria no me falla, no puedo seguir engañándome a mí mismo. Todos los esfuerzos que he llevado a cabo para resistir mi encierro en Spandau me han sido de gran ayuda, pero no han tenido el efecto deseado. No he conseguido librarme de la amargura. Así es, estoy profundamente amargado. Cuando Speer fue liberado en 1966, el antiguo dirigente del Tercer Reich no era ni sombra de lo que había sido. Atrás quedaba el ambicioso arquitecto y poderoso ministro. Creo que tras su liberación no consiguió librarse de los fantasmas de la historia y de su responsabilidad. Y aunque diese la impresión de estar muy entero, su implicación y su sentimiento de culpabilidad le acompañaron hasta la muerte. Tras salir de la cárcel, Speer comenzó una nueva vida. Seleccionó los escritos que había redactado en Spandau y publicó sus memorias. Al menos tuvo la satisfacción de ver cómo sus libros se convertían en grandes éxitos de ventas por todo el mundo. I am not really in the world. I think somebody who had immigrated and comes back after 20 years in his old country, he also has the same feeling that he is in a kind of a surrealistic world and not really living again in his hometown.
La mansión de Speer en Heidelberg se convirtió en lugar de peregrinación para periodistas, historiadores y biógrafos. Hasta su muerte en 1981, Speer permaneció fiel al papel que había elegido, el del nazi arrepentido. Estoy seguro de que él pensaba que su labor, o incluso su obligación, era la de contar al mundo lo que había presenciado detrás del régimen. Para él fue una especie de deuda moral, aunque en realidad creo que nunca comprendió el significado ni la importancia de la palabra moral en la política. Al igual que jamás comprendió el significado de la palabra culpabilidad, en especial la que se infligió a sí mismo. Albert Speer fue un hombre de gran talento, pero sin muchas cualidades. A esa conclusión ha llegado su biógrafo Joachim Fest. Un genio de la adaptación, pero también un hombre capaz de cualquier cosa.